actividad que se enmarca en la celebración del Día del Patrimonio Regional y es organizada por el Programa de Magíster en Ciencias Sociales, Mención Patrimonio o Mención Intervención Social de la Universidad de Magallanes, con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región de Magallanes y Antártica Chilena, la Secretaría Regional Ministerial del Transporte, Espacio Cultural Natalis, Convenio de Desempeño del Fin del Mundo de la UMAG, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Consejo de Monumentos Nacionales y la empresa de gestión documental digital MEV LATAM. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Señor Gonzalo Bascuñán, director del Consejo de la Cultura y las Artes de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Doctor Walter Molina, director alterno del Convenio de Desempeño Identidad del Fin del Mundo, Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica, y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UMAG. Agradecemos la presencia de autoridades regionales, universitarias, alumnos y público en general. Para dar inicio, doy la palabra al doctor Walter Molina. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primero corregir un dato que se acaba de mencionar. No soy el director del Departamento de Ciencias Sociales, es la colega Lorena Aguilar Soto, así que para que no haya inconveniente. Bueno, primero saludarlos a todos, darles la bienvenida, agradecer su presencia, que se hayan hecho un espacio de tiempo para estar acá, para compartir ciertas reflexiones en torno al patrimonio en Fuego Patagonia y saludar en primer lugar a las autoridades que nos acompañan, a Gonzalo Bascuñán por estar presente acompañando esta actividad, al profesor Osvaldo Mondelo, que es un investigador independiente de la provincia de Santa Cruz, particularmente Calafate, que tiene una gran trayectoria en investigación en torno al patrimonio, desde las artes visuales, la fotografía particularmente, y por lo tanto agradecemos su presencia acá y a todos los asistentes y en especial a quienes nos acompañan como expositores, a la profesora Nelia Fonseca, que va a compartir una parte de su experiencia de investigación en torno al patrimonio musical. Agradecemos a los estudiantes del Magíster que están presentes, a los expositores también del programa de Magíster que van a tener la oportunidad de compartir sus intereses de investigación y a todos quienes nos acompañan, a pesar que el número, digamos, de la audiencia es limitada, nos gustaría que hubiese muchas más personas presentes, pero de todas formas, siendo un espacio íntimo y acotado, de todos modos los invitamos a compartir sus experiencias y a ponerlas, digamos, ya sea al finalizar cada exposición, compartir, dialogar, digamos, con los expositores y particularmente destacar que en mi calidad de director del programa de Magíster en Ciencias Sociales, Mención Patrimonio o Mención Intervención Social, que son dos menciones que este programa articula de otra forma, partiendo de la base que en definitiva se considera que el patrimonio es una categoría social, tiene una dimensión social, es un fenómeno que tiene una componente fuertemente social, y así lo demuestran las dimensiones que uno puede, en definitiva, identificar en cualquier reflexión en torno a patrimonio, siempre una dimensión económica, a veces mercantil del patrimonio, una dimensión en torno a concepciones sobre la belleza, nociones de qué es bello. Implica siempre el patrimonio relaciones de poder, de las capacidades de ciertos grupos sociales, en definitiva de visibilizar, de hacer emerger ciertas propiedades que no son inherentes al patrimonio, sino que son puestas en una relación determinada, convierten ciertos elementos de la cultura material, de la cultura inmaterial, elementos naturales en valores patrimoniales. Por lo tanto, sobre ese campo, entendido en definitiva el patrimonio como un campo de lo social, como un componente de lo social, pero también como un campo y un espacio en el cual se articulan ciertas prácticas de difusión de lo patrimonial, de gestión de lo patrimonial, de investigación, de estudio,
y en definitiva los expositores van a abordar alguna de esas componentes y esos elementos que en definitiva todo patrimonio finalmente entendido como una categoría social permite reflexionar desde experiencias de investigación, unas más, diríamos, estandarizadas, académicas que otras, pero también, sobre todo, el interés de conocimiento en torno al patrimonio, que es lo que nos gustaría destacar, digamos, en esta jornada de hoy. Así que, dicho esas palabras, les reitero los agradecimientos y que haya una buena reflexión y una buena conversación en torno a este tópico. Muchas gracias. A continuación doy la palabra al señor Gonzalo Bascuñán. Muy buenas tardes. Un placer saludarle y tener la ocasión de estar en este importante encuentro. Saludar a Walter. Yo, al contrario, esta sala está como la región. Un vasto territorio, ¿sí?, con sus comunidades presentes, ¿sí?, un tanto dispersas, pero compartiendo un mismo territorio. Así que no importa desde el lugar que se hable, se va a ver lleno igual, ¿sí? Verlo siempre medio lleno. Es una invitación, digamos, como a reconocernos como personas que estamos interesadas justamente en este campo de lo social, como decía Walter, en este campo que es lo patrimonial, un campo siempre en disputa por aquellas significaciones que quienes se preocupan de este ámbito van poniendo, por cierto, en relevancia. Comentarles que para nosotros es tremendamente significativo y reconocemos el aporte que está haciendo particularmente el Magíster en Ciencias Sociales, sus organizadores, Bárbara, Rodrigo, que dan la posibilidad de reflexionar y compartir esto, también en el marco de las celebraciones o conmemoraciones que hemos hecho en el Día Regional del Patrimonio. Comentarles que no es un mero esnovismo o fetichismo decir que somos la única región que conmemora y celebra el Día Regional del Patrimonio. Y eso me parece políticamente muy relevante en todo el país. De hecho, hay regiones que se están movilizando también por darse un espacio regional de reflexión más allá del Día Nacional del Patrimonio. Y digo que no es un mero capricho o algo, digamos, banal, sino que justamente tiene los contenidos como los que aquí se están poniendo en reflexión, en conversación. Y celebro, digamos, que tengamos invitados de la Patagonia Argentina, como el profesor Mondelo, y, por cierto, a los estudiantes de Magíster que han determinado ciertas líneas de acción por compartir con nosotros. De verdad yo los felicito, espero que en otro espacio vayamos siendo mucho más, eso es importante, pero no dejar de reconocernos como actores de un espacio y de un campo tremendamente fecundo y que le está dando mucho sentido al habitar los territorios. Yo quiero marcar eso. El patrimonio, lo hemos dicho, es un campo en disputa, hay relaciones de poder involucradas, se ha dicho, pero sobre todo es un marco donde se van constituyendo distintas identidades y esa es finalmente la razón de ser que tienen las personas para vivir y ocupar un determinado territorio. Esa es la relevancia que tiene. Más allá de la discusión académica, es algo que impacta y define también las vidas humanas que les toca vivir un contexto determinado. Así que desde ese punto de vista, la ética que está involucrada la quiero relevar y estoy seguro que ustedes la van a honrar con las presentaciones que tengan a continuación. Felicidades y que sea un éxito la jornada. Muchas gracias. Este espacio de diálogo colectivo busca generar la discusión con respecto a qué se considera patrimonio, identidades fueguino-patagónicas y las historias comparadas. Esta tercera versión cuenta con la participación de expositores que representan diversas temáticas locales relacionadas con el patrimonio. Doctora Nelia Fonseca, jefa de carrera de Pedagogía en Artes Musicales y académica en el Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes,
presentará parte de su investigación histórica sobre la educación musical en la Orquesta de Niños Indígenas de la Misión San Rafael en Isla Dawson, trabajo titulado La enseñanza musical en la misión de Isla Dawson. El profesor Osvaldo Mondelo, licenciado en Periodismo, académico e investigador de Argentina, en esta oportunidad presentará su trabajo Un hombre llamado Mulato, investigación que está realizando sobre Cacique Mulato, recordado líder aoniquén que mantuvo vínculos con Punta Arenas hasta su fallecimiento. Esta investigación visibiliza la presencia aoniquén en nuestro territorio y el pasado histórico común con la cultura de un pueblo originario de la Patagonia. David Caipillán, profesor de Historia y Ciencias Sociales, estudiante del Magíster en Ciencias Sociales, mención Patrimonio de la Universidad de Magallanes. Ha trabajado en el grupo Memorias en el Viento, quienes se han dedicado a levantar información con respecto a las memorias barriales, constituyendo el patrimonio barrial de connotación inmaterial y material. El trabajo que presentará, Memorias en el Viento, Patrimonio Barrial Inmaterial, sitúa el diálogo con respecto a las relaciones sociales en el territorio a través de visitas guiadas y reconstrucciones barriales en conjunto con los vecinos de los barrios. Adrián González, licenciado en Comunicación Social y estudiante del Magíster en Ciencias Sociales, mención en Patrimonio, de la Universidad de Magallanes, presentará un adelanto de su investigación de tesis titulada Ritualidad en las comidas chilotas de Punta Arenas. Investigaciones en diversas regiones del mundo, y particularmente en el centro y sur de América, han permitido analizar los símbolos rituales en las comidas de los pueblos antiguos, recreadas en el presente por sus descendientes. En el archipiélago de Chiloé, este fenómeno perdura por la influencia de la vida comunitaria y el fervor religioso, siendo una herencia que se reproduce de forma particular a más de 1000 kilómetros al sur en la ciudad de Punta Arenas, por la presencia sostenida de chilotes que comenzaron a migrar a la Patagonia a mediados del siglo XIX. Continuarán con la moderación de este evento los estudiantes de Magíster en Ciencias Sociales, mención en Patrimonio, Bárbara Soto y Rodrigo González. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de empezar quisiera decir que este estudio está en curso, que al final justamente voy a mostrar algunas incógnitas que no he logrado descifrar todavía. Es un estudio que llevo haciendo hace varios años. Hemos catastrado partituras y rescatado instrumentos, pero falta mucho todavía. Lo he titulado Música, un medio para evangelizar, disciplinar y educar. La música como un arte inmaterial, en una época en que no quedan discos, no sabemos cómo sonó esa banda de indígenas, cómo sonó el canto de las monjas y el coro de sacerdotes. Pero ha quedado una fotografía y han quedado instrumentos. El objetivo de mi estudio es examinar, transferir y profundizar en el conocimiento histórico de la cultura musical desarrollada en la Misión Salesiana San Rafael Arcángel en Isla Dawson, Chile, y desde una vertiente pedagógica rescatar la memoria para conocimiento de las nuevas generaciones. Aquí planteo dos cosas como estudio histórico. Uno, que podría ser el modo colectivo de sentir la historia, de un sentimiento como el miedo a la muerte que existió en la misión, tanto entre italianos como entre los pueblos originarios, como se manifiesta en cartas, en manuscritos que he encontrado en archivos salesianos. Y por otro lado, el modo de ver y entender los símbolos e imágenes visuales, verbales, mentales que trajeron los italianos, si los originarios lo entendieron o no en ese espacio. Esas son mis primeros planteamientos. Voy a contextualizar el estudio. Europa en las últimas décadas del siglo XIX y en medio del desarrollo industrial tiene una mayoría de población iletrada,
pero con la idea de progreso, algunos gobiernos procedieron a disminuir el porcentaje de analfabetismo, haciendo educación popular con escuelas gratuitas. Las cifras nos muestran que en el año 1860, Italia y otros países de Europa tenían solo una persona de cada 10 que sabía leer y escribir, y los ciudadanos que sabían leer eran varones en su amplia mayoría. Hacia 1900 había disminuido el analfabetismo en Italia. Ahora presentaba solo una mitad de italianos iletrados. Los religiosos que vienen del Turín traían una alta cultura musical de tradición escrita. Esta fue una época de conquistas de territorios de otros continentes, de desarrollo de la metalurgia, del barco a vapor, de sustitución del papel en trapos por el de pulpa de maderas, comercio de telas de algodón y lana, nace el correo, las líneas telegráficas y telefónicas, la electricidad y el periodismo. Nacen los periódicos también, y Punta Arenas no estaba ajena a todo esto. Los vapores que surcaban el estrecho de Magallanes la unían con Hamburgo, Liverpool, Río de Janeiro, Buenos Aires, entre otros puertos que permitían el desarrollo del comercio y la visita de extranjeros y llegada de inmigrantes. Así nace en esta época el Magallanes. Sí, la aprendí. También vamos a tener casas comerciales en esta época que venden pianos, guitarras y partituras. Así que la sociedad que se está creando en Punta Arenas también tiene acceso a la música europea. Así, en este contexto, en julio de 1887, llegan a Punta Arenas desde Buenos Aires 3 hombres intelectuales italianos: el reverendo Antonio Ferrero, el clérigo Fortunato Grifa y coadjutor José Audicio. Vienen del Turín, de la Orden de Don Bosco, con la misión de evangelizar, educar y civilizar a los pueblos originarios de la Patagonia. Traían un jefe dentro de la jerarquía eclesiástica, que era el reverendo padre José Fañano. Para cumplir su objetivo, instalaron el modelo arquitectónico institucional de las escuelas europeas, con un patio al centro, rodeado de salas, construcción que se asemeja a la de los claustros, monasterios, hospitales o regimientos de Europa, según Foucault. La misión se construyó con una cruz al centro y rodeada de construcciones tales como una capilla, galpones, enfermería, escuela de niños, escuela de niñas, por separado, dormitorios de religiosas, de María Auxiliadora, de religiosos, de coadjutores, de indios, varones, indias, mujeres, etc. Y la función del espacio misional es encauzar la conducta del indígena, que era inadmisible para los italianos religiosos de acuerdo a la cultura que traía el Piamontés. Podría ser un aspecto de lo que fue la misión. Cito a Foucault: un modelo en el que se concentran todas las tecnologías coercitivas del comportamiento, 2008, página 343. Dentro de los grupos se reducen a subgrupos mandados por un subjefe que obedece a otro jefe. Así deben cambiar sus conductas y para ello serán vigilados de manera constante, ordenados de acuerdo a una función, rango etario y género, con horario de aseo, sueño, alimentación, talleres, trabajos, ejercicios, estudio, etc. La misión tuvo asilados de raza Selknam, que eran pedestres, y cahuescas canoeros, que ingresaron a la misión entre 1889 y 1911. Los salesianos en realidad habían ocupado ya la Bahía Harris en 1888 para iniciar la misión que llamaron San Rafael Arcángel y que tuvo la metodología de reducción, con un sistema de orden social, religioso y político diferente al de los originarios. El espacio misional fue destinado a quienes los religiosos consideraban paganos. El evangelizador deseaba convertir al cristianismo, salvar almas de infieles y civilizar a estos indígenas. El 11 de julio de 1890, el gobierno de Chile aceptó la proposición de los salesianos
de civilizar a los indígenas de la Tierra del Fuego. Así llegarán hermanas de María Auxiliadora y llegaron también coadjutores y sacerdotes y clérigos a colaborar en esta misión. El decreto firmado por el presidente Balmaceda señala que, cito, podrán construir una capilla, enfermería, escuela destinada a los indígenas y otras construcciones necesarias para la explotación del terreno otorgado en concesión al reverendo padre Fagnano, Señoret 1896, página 26. El encuentro entre el antiguo mundo y el nuevo a fines del siglo XIX no fue muy amigable en este sector de la Patagonia. Los estancieros recién llegados llevaban a los indios en remesas, dice Señoré, en barcos, a internarse a la isla, pagándoles a los salesianos 1 libra esterlina por cada uno, y luego dentro de la misión los indígenas tenían un horario que se obedecía por medio de campanas, y tuvieron que abandonar sus hábitos, sus costumbres. Y cito a Señoré nuevamente, dice: el directorio atendió la solicitud del reverendo Fagnano y acordó darle 1 libra esterlina por cada indio ona que se enviara a Dawson. Para el nuevo dueño de la tierra, el indio entonces era un estorbo porque robaba sus animales. Y para los religiosos salesianos, el infiel debía evangelizarse, convertirse a la nueva fe cristiana de acuerdo al sueño visionario de Don Bosco y prepararse para el trabajo de la nueva sociedad que estableció el Blanco en la Patagonia. Para esto se crearon trabajos al interior de la misión con 2 aserraderos, un astillero para varones, adultos y talleres de costura, tejido y bordado para las mujeres adultas. Algunas trabajaban como sirvientes, otros trabajaron como marineros, y se suponía que el producto de los aserraderos podrían ayudar a solventar los gastos propios del mantenimiento de la misión. La misión, como observamos en la isla está en el centro del estrecho, cercana a Punta Arenas, cerca de 50 kilómetros. Por aquellos indios adultos más díscolas también existió una prisión en la Punta San Valentín, a 28 kilómetros de la bahía, y en esa prisión también hubo una capilla que también tuvo un armonio que acompañó Sor Taparello. Sor Taparello encontré su tumba en La Candelaria, en Argentina. Ella también enseñaba bordado y música, enseñaba a solfear según los manuscritos y enseñaba el canto gregoriano. Una de las actividades que realizaban dentro de la misión era el tejido. Si antes tejían juncos, ahora tejían lana con palillo. Y vamos a escuchar un poco uno de los cantos que enseñaba Sor Taparello. Este armonio está en el Museo Borgatello, se ha reparado y junto con otros instrumentos ustedes lo pueden visitar. Cito a Señoré en 1986, dice: en la misión inglesa de Ushuaia, fundada hace más de 25 años, ha contribuido a civilizarlos en gran parte. Algunas familias viven en los contornos de la misión, cultivan hortalizas y algunas poseen una vaca lechera. El gobernador de Magallanes se refería a la misión de Mr. Bridge y a los yámanas, a quienes los ingleses trataron de civilizar y evangelizar en un espacio abierto, es decir, sin encerrarlos y sin un horario de trabajo forzado o restricciones en las prácticas culturales, como ocurrió en la reducción de la isla Dawson, donde se quiso transformar al hombre rápidamente bajo sometimiento. Los considerados idólatras a la luz del cristianismo, Selknam, Cahuescas o Yámanas, que ingresaron al espacio católico, debieron asimilar deprisa a la Virgen María, la cruz, al Cristo y los rituales de la misa. La procesión, los cantos religiosos, el rosario. Ahí observamos una fotografía que me facilitó Marino Franchoni, que en paz descanse,
en Buenos Aires. Es un día de bautismo. En 1896 la misión tiene 176 indígenas, de los cuales 65 son alacalufes y 111 onas. Y el total de blancos son 26. Eso es un censo que está en la memoria de Señoret. Él dice, lamentando el cautiverio y estrechez en que viven, se apodera de ellos la nostalgia y decaen física y moralmente, predisponiéndose su naturaleza a males que minan y concluyen con la miseria existencia. La carta que encontré en Buenos Aires de Sor Herminia Sánchez dice que ahí se respiraba un ambiente de muerte. Cada día podía morir alguien, o de hecho morían niños, de acuerdo a los cuadernos de la misión, eso se señala ahí. La escuela de la misión, que estaba separada por género, estaba a un lado los niños y al otro lado las niñas. El acceso a la lengua y al aprendizaje de la lengua castellana la tenían desde los 4 años, y se separaban de sus padres y los atendían las hermanas de María Auxiliadora y los coadjutores y sacerdotes, en el caso de los niños. Los niños y niñas de los pueblos originarios e internos en la misión asistían a una escuela entonces dividida por género, con un horario impuesto por los religiosos para estudiar las diferentes materias, entre las cuales estaba el canto. Aquí observamos al misionero Pistone, que fue el que fundó la primera banda, que ya tocó en 1892 en una procesión en la isla. Alrededor de la cruz se hizo una procesión con la Virgen en tamaño natural, dice, y los indígenas tocaron con el Ángel de María, que pasó a ser después el himno de la misión. Puesto con azul, donde hay canto los días martes y los días viernes, esto de 3:15 a 4 tenían ese horario. La banda tuvo como función entonces comunicar, infundir ánimo y fortalecer la unidad de los habitantes de la misión. Acompañaba las procesiones y tocaba cuando llegaba algún jefe político religioso. La banda se usó desde el siglo XIX en Chile, en plazas y espacios públicos donde ofrecían retretas, en actos cívicos también y desfiles militares, actos políticos, deportivos y religiosos. Por esta razón, el gobernador Señoret invitó a esta banda de fueguinos de la misión salesiana en 1894 para celebrar las fiestas patrias en Punta Arenas, ciudad que aún no tenía su propia banda. Tocaron en la calle, en el Te Deum cantaron y también tocaron algunos ritmos bailables como valses en la casa del gobernador. Aquí quiero señalar que en el diario se encuentran todas las obras que tocaron los Brown, los Menéndez, pero dice al final, y la banda también tocó, pero no se señala qué tocaron exactamente. Observamos en la fotografía al coadjutor Avini, según fuentes orales. Él fue quien llevó a 16 indígenas a pie hasta la Candelaria, cuando se cerró la misión en 1911. Observamos al profesor Luis Lanfranconi, vestido más o menos a la usanza de Brahms, fines del siglo XIX. Acá un clérigo que toca clarinete. Y un oficloide que podemos encontrar en el segundo piso del Museo Borgatello. El repertorio que se impuso a los originarios asilados en Dawson fue el canto gregoriano, que es monodia, que se asemeja bastante a lo que cantaban ellos, que llevan una sílaba a diferentes alturas. Himnos religiosos y patrióticos, canciones tradicionales de los italianos también. Y Monseñor Fagnano recomendaba entonar canto gregoriano 3 veces por semana. La lengua que se impuso por acuerdo del Gobierno de República de Chile fue el de castellano, de modo que los cantos que compuso Santiago Costamaña, que fue el compositor que tuvo la misión
fueron todos en castellano. Y en la banda que señala Borgatelo en 1895, que acabamos de ver, hay 28 indígenas y tenían en ese momento, interpretaban 20 trozos musicales. Esta misma banda ya en noviembre de 1896 no puede tocar porque ya habían muerto todos. Según Gabriela Paterito, ella tuvo en sus manos la fotografía y analizó cada rostro con una lupa y me dijo que no había ninguno de su raza. Como señoré dice que antes de 1896 solo había en Cahuésca, yo pensaba que eran también todos esos Cahuésca, pero dice que son Selnam. La banda, otra evidencia de que vino a Punta Arenas, aparece en el diario El Magallanes el 16 de septiembre de 1894, en la página 2. Señala, ¿cierto?, que la música, aunque sea un tanto primitiva, es elemento indispensable de toda fiesta y contribuye poderosamente a su buen éxito. Los reverendos padres salesianos, accediendo a un deseo expresado, que fue por el señoré, han consentido que la banda a que nos referimos, compuesta de muchachos fueguinos, recogidos y educados en la misión de la isla, Dawson, se traslade en la escampavía Cóndor y forme durante días la delicia del pueblo puntarenense. El maestro de la banda es don Luis. Siempre se habla de don Luis como una persona de muy buen carácter, muy alegre, que estuvo hasta 1902 en la misión. Ya como Costamaña, como ya lo dije, el compositor que hizo todos sus cantos en castellano para colaborar con el aprendizaje de esta lengua. Pero a señores siempre le causaba la impresión de que los adultos nunca hablaron, parece nunca hablaron castellano. Y los chicos, los niñitos, sí, pero con un acento también de su lengua originaria y con una mezcla de italiano. Entonces, ¿qué se hablaba ahí? Este fue el himno de la misión con el ángel de María. La muerte rondaba cada día. El cristianismo promete, ¿cierto?, una vida eterna. Dice: oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadnos y llevadnos a la patria celestial. El conjunto que suena es del Instituto Don Bosco actual. Cito a señoré nuevamente, dice: el personal superior docente y aún el de trabajo se compone casi en su totalidad de italianos. Algunos no poseen el español y el resto lo conoce muy imperfectamente. Por eso él se preguntaba qué hablarían, qué lengua finalmente hablaban. Los empleados chilenos debían atender el ganado bovino y un escocés se encargaba del ganado lanar. Los indios adultos debían reunirse en la capilla o en otro lugar para repetir en coro, sin darse cuenta, dice, de su significación, las oraciones que en voz alta recita algún sacerdote o hermana. 1896, página 30. Creemos que la música sirvió para comunicar a ambas culturas con distintas lenguas, con distintas costumbres y distinta música. Ahora, ¿qué quedó de esta misión? Tenemos acá un gramófono que está también en el Museo Borgatelo, donde escuchaban música de discos después de un bautismo, por ejemplo. Y nos ha quedado la fotografía esta de la banda, que se la disputan en varios museos. Se dice que la banda es, que los instrumentos de la banda llegaron ahí, y que ellos tienen todos los instrumentos de la banda. En el Museo Fañano de la Candelaria, por ejemplo, esta foto está allí también. Es la misma foto que se tomó en septiembre en el patio del Colegio San José en 1894. Ya está con un color sepia ahí, pero está en la misión a donde me tocó visitar en el 2010, estaba todavía vivo el padre Ticó y él me facilitó esa fotografía. Y
también me permitió ver fotografías de la primera banda que tuvieron allá, pero que ya en realidad eran otros instrumentos. Creo que los instrumentos que aparecen en el Museo Borgatello pueden ser los que realmente se trajeron de la isla, porque también encontramos en la vitrina del Museo de Porvenir, de Puerto Porvenir, la misma fotografía, y también señalan que ellos son los herederos de la banda, y muestran una treintena de instrumentos. Entonces, si solo eran 28 más o menos los de la banda y hay 30 instrumentos en la Candelaria, otros 30 en el Museo Porvenir y otros 30 por acá, tendríamos una banda de como 100 músicos. Entonces, esos son los instrumentos que tuvieron ellos de las fábricas italianas de Peliti, Botali y Roth de Milán, que aún están en el museo. Eso se rescató, se limpió, se trajo un especialista y se hizo una exposición. La fotografía nuevamente en la capilla actual de Dawson, que también me tocó visitar el año 2010. Es la misma fotografía siempre. Como tiene vidrio, salió un poco mal, pero es exactamente la misma que se tomó el año 1894. Entonces, no hay otra fotografía de esa banda. Y si bien es cierto, el último director, Ramón Capra, se vino a vivir a Punta Arenas después que se cerró en 1911 la misión. Él formó la banda en el Instituto Don Bosco, que se creó en 1913. También formó una estudiantina. Ramón Capra estuvo dirigiendo y transmitiendo su técnica y didáctica, y también quiero decir que también era carpintero en la isla, y también lo fue acá en el Instituto de Don Bosco. Entonces, en 1896, Señoré calcula que hay unos 4.000 indios Onas o Selknam en la isla Grande, Tierra del Fuego, y que en la misión inglesa quedarían unos 500 yámanas tras las muertes ocurridas por pestes. Este año la misión de Dawson llegó a tener 500 asilados. Luego ese número fue disminuyendo tras las muertes por enfermedades que dejaron un cementerio con casi 900 tumbas al cierre de la misión en 1911. Cómo se enseñó la música allí, podemos decir que en el caso de la banda fue una actividad extracurricular, se hacía después del horario y solo, como digo, para hombres. Creo que este fue un error, porque después se hizo, lo escribe un periodista en Buenos Aires, ¿cierto?, que la banda de la Candelaria tuvo a mujeres que buceaban, entonces tenían una capacidad aérea mucho mayor y tocaban muy bien los instrumentos de viento las mujeres. Bueno, Monseñor Fagnano recomendó, como dije, practicar canto 3 veces, canto gregoriano 3 veces por semana, en misas cantadas, escuelas para niños, solfeo y técnica vocal. No se hizo polifonía, siempre se empleó la monodia, se enseñó la teoría musical occidental. Hay bastante solfeo porque se ve en las cartas, en los manuscritos que revisé, cómo se corrige a las indias. Mira, cantó la, no cantó sol, por favor, cante sol. Se usó la técnica de memorización de melodías vocales e instrumentales, ¿cierto? Los indios vinieron a Punta Arenas tocando de memoria, tocaban sus 20 piezas de memoria. Entonces no sé si llegaron a leer realmente música o aprendían por oído imitando. Eso no, todavía no lo sé. Para los niños Selknam se utilizó la enseñanza de instrumentos de percusión y viento de metal propios de Italia, de esa Italia de fines del siglo XIX. Esos instrumentos hoy no se hacen. Las niñas no formaron parte de la banda de la misión. Bueno, acá tenemos ya el fin y me quedan estas dudas porque voy a citar a Aliaga y a Marino Franchoni, que fue mi fuente oral, un coadjutor que vivía en Buenos Aires con casi 100 años, ya fallecido, y Mateo Martínez, que tienen diferentes discursos, ¿no? Uno dice que al cierre de la misión hay 36 aborígenes, Selknam, 9 coadjutores, salesianos, 4 religiosas y el salesiano Marcos Anqueta. Lo dice Aliaga en 1894. Dice, fuentes orales señalan que el coadjutor Advini llevó 16 nativos adolescentes a la costa argentina
de Nuestra Señora de la Candelaria al cerrar San Rafael Arcángel. Y fuentes escritas señalan que a 25 nativos Selknam fueron llevados a Punta Arenas, 5 hombres adultos, 11 mujeres, 9 niños y niñas. Eso lo señala Martínez. Me quedan dudas. ¿Cuántos músicos aborígenes quedaron en Argentina y en Chile al cierre de la misión? ¿Cuál es la importancia que tuvieron los indios para el gobierno de Chile? Nadie reclamó porque se llevaron indios a Argentina. ¿Cuál fue la importancia de formar músicos si finalmente no se supo dónde quedaron estos músicos? ¿Iban músicos entre esos 16 que se fueron a la Candelaria a pie o entre los que se vinieron a Punta Arenas? ¿Y cuál fue el beneficio que trajo la cristianización finalmente a estos indígenas internos? Esta es una fotografía de la banda que hizo el último director de Dawson acá en Punta Arenas en 1913. Bueno, la música fue una estrategia para la enseñanza del Evangelio. El rosario fue cantado también, catecismo, para practicar la lengua castellana. También se formó una banda instrumental y participaron así el pequeño clero. La banda instrumental se mantuvo siempre, aunque iban muriendo los niños, ellos se mantuvieron, pero esto trajo consigo seguramente que no tuvieran un gran repertorio y que la técnica instrumental fuera siempre muy básica. Los idiomas utilizados para el canto en la escuela fueron el latín y el castellano. Bueno, aquí tengo otras conclusiones más. La música fue una importante forma de comunicación entre los sacerdotes católicos italianos y los indígenas, ya que al momento de iniciarse la misión hablaban diferentes lenguas. La música fue utilizada como un medio para educar, para enseñar, cristianizar, moralizar. Por ahí encontré una carta que los indios se emocionaban mucho cuando escuchaban el coro de los sacerdotes, lloraban. Y acá en el Te Deum de Punta Arenas también señalan las fuentes escritas que los feligreses se emocionaron de ver cantar a los niños indígenas en canto gregoriano. Entonces, los misioneros no tuvieron el poder total de la reducción porque también llegaba Sarah Brown, rica estanciera, en un barco a buscar a los indios más instruidos y que hablaran español para sus servicios privados. El director de la misión no podía hacer nada ante esto. Lo señalan también los cuadernos y las fuentes escritas. El gobierno de la República de Chile exigió el idioma castellano y los textos en español. Los sacerdotes y religiosas hablaban italiano y los nativos sus respectivas lenguas. La misión se cerró cuando quedaban pocos niños nativos y se terminaba el tiempo de la concesión de los terrenos de la isla. El gobierno chileno no intervino cuando la misión finalizó y se llevaron estos 16 Selknam a tierra argentina. La escuela misional pudo perdurar durante todo el siglo XX como Nuestra Señora de la Candelaria en un mejor clima y cercano a una ciudad por vía terrestre. El esfuerzo de los religiosos italianos por educar y evangelizar fue infructuoso por las epidemias que mermaron la población de naturales en el inhóspito clima de Isla Dawson. Eso es. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Ahora pasamos a, si es que alguien tiene alguna pregunta, comentario, levantamos la mano. Sí, por allá. Perfecto. Bueno, primero que nada saludarla, señora Nelia, felicitarla por la ponencia sobre la banda de aborígenes Selknam de la misión de Isla Dawson. Bueno, usted señalaba que habían partituras, algunas partituras que se rescataron de la misión de Isla Dawson. Y la pregunta es si existe algún proyecto de poder hacer como una grabación o un CD para rescatar estas partituras que se encontraron en la misión de Isla Dawson. Bueno, el disco yo lo hice el 2009. Lo que se sacó ahora es del disco, donde participó la banda del instituto y una adolescente de María Auxiliadora. Se catastró tanto en el instituto como en el museo las partituras que habían, se limpiaron y se dejaron en papel libre de ácido, pero falta que alguien la reviva. La música es viva, no, el papel no es música, así que esa es una labor que nos queda.
Pero sí están ordenadas, están catastradas por año, por autor, por la forma, si es misa o si es para instrumento, etc. Eso se hizo. Está en el museo, sí, el Museo Borgatello lo tiene. ¿Alguien más? Bueno, aprovecho yo de hacer una consulta, que tengo el micrófono, y tiene que ver con respecto a cómo podrías ver este análisis que has hecho desde la perspectiva histórica, pedagógica, musical, y cómo de cierta forma verlo hoy día desde esta visión de lo patrimonio, y si es que cuál es directamente tu opinión con respecto a si podría considerarse patrimonio inmaterial, o si es que hay algún vínculo con estas particularidades que tuvo la misión y la orquesta. Bueno, yo creo que no quedó nada de esto, porque no tenemos más que las partituras, las fotos. Ahora que alguien haga esa música nuevamente, pero no sabemos cuál fue la performance en ese momento, ¿no? Qué velocidad pidieron. Hay algunas partituras que tienen indicaciones del Padre Grosso, pero no todas. Y creo que eso, si tú me preguntas por lo material, quedaron estos objetos, la fotografía y los instrumentos. Pero nada más. Que las partituras tendrían que volver a hacerse. Tendríamos que tener gente que se interese por hacer nuevamente esa misma música. Hacer un concierto con toda la música de Dawson, alguna vez lo propuse, pero necesito gente que me ayude con esto, no puedo hacerlo sola. Alguna vez formé un pequeño coro con alumnos de quinto básico del Instituto Don Bosco, y hicimos una presentación con el himno de la misión y algunos otros que ya son tradicionales de la Iglesia Católica. La gente se olvidó que lo hizo Costamaña. Quedó como tradicional, se cantan las procesiones, venid y vamos todos, el Ave María, a María Auxiliadora, pero todo eso lo hizo Santiago Costamaña. Quizás ese puede ser un legado digamos, en los colegios católicos en este momento y en la población católica que va a las procesiones, conocen estos cantos. Todavía en la Candelaria se canta el rosario, así que eso también fue un legado que dejaron los salesianos. Y esto pienso de que se disputen ser herederos de la banda en Porvenir, en la Candelaria Argentina y acá, en Punta Arenas. Creo que también demuestra que quedó en el inconsciente colectivo, ¿cierto? Que la banda, que en realidad es algo que ya está en Italia y que lo propone Don Bosco para todas sus casas de estudio, propone que se haga una banda porque dice que así se disciplina a los niños se entretienen, se educan, aprenden y aprenden a respetar al otro. Yo creo que deberíamos formar más bandas. Creo que es más fácil aprender estos instrumentos que el violín y el cello. Sí, que me preguntas cuál es mi opinión, creo que eso debería seguirse practicando. Que cantáramos más. Creo que cantamos muy poco. En las escuelas ya no hay coros. Creo que tendríamos que imitar eso de la misión. No sé cuál fue realmente la didáctica que tuvieron los sacerdotes, las religiosas, cómo enseñaron solfeo. No lo sé, pero sí los indios solfeaban, las indias solfeaban, las niñitas solfeaban. ¿Aló? Hola, profe. Quería preguntarle cuál podría ser como la mayor dificultad a la hora de hacer una investigación de este tipo. Claro, tomando en cuenta, claro, que no podemos escuchar, como usted bien dijo, la música, ¿cierto?, que se hizo, que es como lo más terrible, creo yo. Pero ¿cuál es puede ser la mayor dificultad a la hora de investigar este tipo de procesos, de historia? Y no sé, ¿cuál sería como el consejo de usted de repente como para entrar a ese mundo de, no sé,
me imagino que igual es como complicado entrar en el mundo salesiano e investigar. Mira, de acuerdo a los archivos que visité, en Buenos Aires son mucho más abiertos, puedo decir, te dejan observar todos los manuscritos y todo, las partituras y todo. En la Candelaria ya me dijeron también observe los cuadernos. Bueno, ahora entiendo que hay cuadernos que se perdieron, no sé si fue con un incendio entre 1895 y 1890, pero hay cuadernos que no están acá en Punta Arenas, cuadernos de la misión. Sé que también hay archivos en Roma, pero yo no sé si a mí me dejarían entrar a un archivo en Roma. Y yo entiendo que hay investigaciones que han hecho colegas en México con los salesianos y les ha sido imposible entrar a los archivos. Pero a mí, bueno, hasta el momento don Salvatore me ha permitido entrar a hacer el catastro de partituras. Incluso me ayudó a buscar cajas en el Instituto Don Bosco, que es otro edificio, otra biblioteca, digamos. Y hay mucho que está enterrado en cajas por ahí que no había que limpiar, hay mucho que limpiar y hacer, pero se necesita que más gente vaya trabajando en esto. Ahora, tú me dices cuál sería mi consejo. Para mí fue difícil, yo llevo años en esto y pensaba que había más fotos de la banda, que pensé que la banda había venido muchas veces a Punta Arenas, pero no, fue una sola vez que vino, una sola vez. Mira, Marino Franchioni, en realidad fue por casualidad que lo conocí. Llegué al archivo, sí, directamente al Archivo Salesiano de Buenos Aires, porque necesitaba saber si había más manuscritos y encontré muchas cartas allá de las hermanas que habían vivido en la isla. Y Marino Franchioni accedió a responder mucho. Incluso le venían a consultar desde Roma, habían profesores que estaban haciendo su doctorado y ellos me decían, pero este hombre sabe mucho. No me dejó tomarle fotos y ya falleció. Tuve la suerte de conocerlo. Él me contó que había estado en las misiones de la Patagonia Argentina y que conoció a Asbini y que lo vio morir ciego en Buenos Aires. Entonces él me dijo, Asbini llevó a 16 a la Candelaria. De ahí surgió la idea de ir a la Candelaria. En la Candelaria hay una fuente oral también, que fue el padre Ticó, que también falleció ahora. Y una mujer que dirige todavía la parte vocal y que canta el rosario y canta los cantos que todavía se hacían en la Candelaria. Y ella es descendiente de Selknam. Y me decía, yo estaba adentro y mis padres estaban afuera. Aquí en la Candelaria se permitió eso. Ella estaba interna, pero tenía a su familia afuera. Esa es una fuente oral. Te digo, ha sido como casualidad. Después a Gabriela Paterito, que tuve la suerte de entrevistar una vez que vino acá a la universidad, y me recibió en su casa acá en Punta Arenas, y se dio el tiempo de mirar la fotografía, ¿cierto? Y analizarla con una lupa y mirar cada rostro, y me pudo decir, aquí no hay ninguno de mi raza, hay uno blanco, dijo, y el resto son Selknam. Porque yo hasta ahí hablaba de la banda de Cahuésca, porque eso es lo que decía Señoré, y también lo dice Martínez, que hasta 1896 habían solo de la raza Cahuésca. Pero me doy cuenta que no era así. No sé si a lo mejor los mismos sacerdotes no sabrían en ese momento decir si eran Cahuésca o no, o los confundirían, no lo sé. Y
Otra fuente oral fue el mismo Salvatore, que de lo que él ha ordenado ahí en el museo y me pudo ayudar. Así que esas son mis fuentes orales. El padre Ticó, lo resumo, el Marino Franchioni, coadjutor salesiano, la persona que está en la Candelaria, que dirige la música todavía en la capilla, y Salvatore. El Gabriela Paterito, obviamente. Eso. Bueno, muchas gracias, Nelia. Vamos a pasar a la siguiente ponencia de Osvaldo.